En el video pasado vimos lo que eran las hipótesis en una deducción. Ahora vamos a pasar al otro, que son los esquemas axiomáticos, ¿no? O lo que sería lo mismo, los axiomas de un sistema formal, es decir, aquellas proposiciones que se pueden poner en todo momento de una deducción sin llegar a ningún problema, ¿no? Van a ser 5, aquí los enumeré del 1 al 5, justamente, A1 hasta A5. Estoy tomando ahora como fuente justamente Sistemas Formales de José Alfredo Amor, se puede buscar en internet y sale en el repositorio de la Facultad de Ciencias. Y aquí va a ser importante, ¿no? Todos estos son esquemas axiomáticos, ¿no? Entonces van a ver las fees y todo con su puntito arriba, quiere decir que ahí puedes poner una proposición, ¿no? Y que si ya dicha proposición es phi, como en este caso, aquí tenemos nuestra phi. El hecho de que aparezca más adelante quiere decir que tiene que ser esa misma fórmula, ¿no? No la puedes cambiar, ¿no? Entonces, bueno, para nuestro primer esquema axiomático tenemos el siguiente. Phi implica psi implica phi, ¿vale? Y esto, aunque puede parecer un poco confuso en un primer momento, en verdad va a expresar una propiedad fundamental de las deducciones. ¿Qué va a ser? Que si tú tienes ya que algo es verdadero, como en este caso, pues supondríamos fui al tenerla en este lado, entonces no importa que tú añades más hipótesis, eso ya es verdadero, ¿no? Y pues aquí tenemos un pequeño ejemplo. Está lloviendo, entonces si Pedro estudia lógica, está lloviendo. De forma un poco intencional aquí puse que no tengan que ver una cosa con la otra, que Pedro estudie y llover, puede ser que sí vayan ligados, ¿no? ¿Y qué va a pasar si van ligados, no? Por ejemplo, alguien me puede preguntar, oye, ¿y si Pedro tiene algún tipo de superpoder que hace que cuando se ponga a estudiar deje de llover? Ah, entonces no podía ser hipótesis el que estuviera lloviendo desde el principio. ¿Por qué? Porque cada que Pedro se ponga a estudiar, va a dejar de llover, ¿no? Entonces no pueden estar pasando las dos cosas. Lo mismo pasa acá. Si hay algo que ya pasa, entonces, por más que pongas más hipótesis, eso ya sigue pasando. Es lo que se expresa en este phi, implica que psi implica phi, ¿no? Entonces, bueno, este es nuestro primer esquema axiomático, lo podemos poner en cualquier momento de una deducción. El siguiente, este ya es un poco más largo, es mi esquema axiomático A2. Es más largo, pero no es difícil de entender. ¿Qué nos está diciendo? Que si de phi tienes que psi implique otra proposición cualquiera, entonces, si tú tienes que phi implica psi, entonces desde phi llegas hasta la chi, ¿no? Chi es este símbolo, por si se lo pregunta, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo para ponerlo un poco más claro. Es un poco largo, si se dan cuenta, este esquema es un poquito largo, pero creo que con esto va a quedar un poquito más claro. Voy a separar las partes de este ejemplo. En el ejemplo tenemos estudio para el examen, entonces si entiendo los temas, apruebo el examen. Esa sería esta primera parte, donde pues la primera es la parte de estudiar para el examen, es nuestra proposición phi. Luego tenemos entonces si entiendo los temas, apruebo el examen, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Uno estudia con el propósito de entender los temas para poder aprobar el examen, ¿no? Luego, si pasa que de verdad cuando yo estudio para el examen, entiendo los temas, entonces va a pasar que de estudiar para el examen, voy a entender los temas, voy a aprobar el examen. Eso quiere decir que de estudiar para el examen, voy a aprobar el examen, ¿no? Entonces, si estudio para el examen, apruebo el examen, ¿no? La parte naranja es la primera parte, la parte verde es la segunda parte. Recuerden, esto quiere decir que si de suponer phi tienes entonces que otra cosa, que seguramente se va a relacionar con la phi, te implica otra cosa, entonces si tú pudieras llegar a que tu phi original implica la segunda, es decir, esta phi implica que es lo que estamos teniendo aquí, entonces de phi vas a llegar hasta el otro, hasta el último paso, ¿no? Poniéndolo como un ejemplo, esto justamente atiende a lo que son las deducciones más directas, no implicación material, implicación causal de uno me lleva al otro, ¿no? Yo molesto a mi gato, ¿no? Por poner un ejemplo, acá tengo una gatita que está dando lata. Bueno, no da lata, siempre es un amor. Yo molesto a mi gata.
Cuando si yo molesto a mi gata, si por algo se molesta, entonces me pega. Luego, de ahí, de molestar a mi gata, me pega, ¿no? Entonces, esta es una implicación. Justamente si yo molesto a mi gata, entonces si mi gata se molesta, me pega. Entonces, cuando yo agarro y molesto a mi gata, como ya sé que de uno va a venir el otro, entonces solamente por el hecho de molestarla, ya sé que al final va a acabar con que me va a terminar pegando, ¿no? Otro ejemplo también para poder dejar esto un poquito más claro, este es nuestro segundo esquema axiomático. El tercer esquema axiomático, no me voy a detener mucho con él porque ya lo hemos estado usando mucho, es la famosa contrapositiva. Si phi implica psi, entonces no psi implica no phi, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo. Si un animal es mamífero, entonces tiene sangre caliente. A partir de esto, si un animal no tiene sangre caliente, entonces no es mamífero, ¿vale? Pequeño comentario de una acotación súper importante. Este es donde empiezan problemas con ciertas corrientes matemáticas, como lo es la corriente intuicionista, o como lo son los constructivistas, o como lo son los finitistas, que son cierta parte de los constructivistas. Porque ahorita los ejemplos parece fenomenal, ¿no? Que uno sí viene del otro y tal, ¿no? Pero ya hay en ciertas estructuras donde esto empieza a perder información, ¿no? Entonces, por eso, a veces ciertas corrientes matemáticas hacen modificaciones sobre ¿no? Y este es mi esquema A3. Mi esquema A4, un poquito fácil de entender. Si tengo que para toda x, phi de x, entonces en phi puedo sustituir x por t, y esto es verdad, ¿no? Un ejemplo sencillo para entender cómo funciona este esquema axiomático. Estamos en el universo de los hombres, ¿no? Pongo el universo de los hombres porque así siempre este ejemplo sale de esa forma, ¿no? Llevamos siglos con este ejemplo, ¿no? Entonces por eso lo dejo ahí, ¿no? Si todo hombre es mortal, entonces ya sabemos que para toda x, h de x, perdón, m de x, es decir, es mortal. Entonces, como Sócrates forma parte de mi universo de hombres, entonces puedo, en lugar de estar hablando nada más así de hombres en abstracto, cambiar eso por Sócrates. Sócrates es mortal, ¿no? Entonces aquí lo tengo, si todo hombre es mortal, entonces Sócrates es mortal, ¿no? Aquí justamente, pues para que esta proposición tenga sentido, y así fue construido, para tener para todo x phi de x, tiene que tener phi una variable libre x, ¿no? Entonces luego lo estamos cuantificando. Y ya luego al cuantificar esto se conoce como instanciación universal, hacemos que se cumpla para cualquier término que me pueda tomar. En este caso, cualquier hombre que nos podamos tomar va a resultar ser mortal, ¿no? Entonces, bueno, este es el esquema 4. Y aquí tenemos el esquema 5. A mi consideración, de hecho, es el más laborioso y es por el que tengo que hacer un comentario al final también. Tenemos el ejemplo que nos va a permitir entender un poquito mejor qué nos dice. Este nos dice que si para toda x, phi implica una psi, esa psi debe de tener una variable x, entonces, de phi, puedes llegar a que para toda x se cumple psi, ¿no? Con una condición, aquí la tengo anotada. La condición, la regla es que x no puede ser una variable libre de phi, ¿no? Vamos a ver esto en la práctica, porque así suena muy abstracto. Estos videos pues, van a estar siempre en el canal, los pueden pausar, pueden apuntarlos, pueden convencerse un poquito más, pueden leerlos un poquito más para irse acostumbrando a este tipo de fórmulas y saber e intuir por qué deben de ser ciertas en todo caso, ¿no? Aquí pues un ejemplo. Todo ciudadano sabe que si una ley es publicada en el diario oficial, entonces debe respetarla, ¿no? Eso es esta primera parte que estaría señalando de naranja. Todo ciudadano sabe que si una ley es publicada en el diario oficial, entonces debe respetarla. ¿Qué quiero que noten? El primer predicado es, una ley es publicada. Si se dan cuenta, no tiene nada que ver ese con los ciudadanos, ¿no? El cuantificador afecta a los ciudadanos. Entonces, se entiende, ¿no? El ciudadano debe respetarla. Luego, si una ley es publicada en el diario oficial, entonces todo ciudadano debe respetar esa ley. Esa es la estructura lógica, la que tengo arriba,
en un lenguaje formal de lo que estoy describiendo en la parte de abajo. Chequen, justamente, tengo un para todo X, sí, pero, no, perdón, phi, pero esa phi no tiene como variable libre a la X, ya es un para todo o es algo que me lo otra cosa. Y tenemos que esa phi me implica una psi que sí tiene variable X. Entonces, a partir de ahí, ¿qué voy a poder hacer? Voy a poder llegar a que de phi puedo concluir que toda X cumple la propiedad psi. Eso es lo que me está hablando. Este es el ejemplo que tenemos aquí de cómo se puede aplicar este cálculo deductivo. ¿Vale? Y entonces, bueno, acá lo tenemos por partes, ¿no? Chequen este. Les digo, la parte importante de esto es que el cuantificador no está haciendo que esta sea tenga variable libre X. Puede ser que ni siquiera tenga la X, como en este caso, que uno nos habla de ley, otros de humanos, ciudadanos, perdón. Entonces, ni una ni la otra. Pero entonces podemos poner en todo momento esta fórmula sin ningún detalle en cualquier deducción en la que estemos haciendo y siempre se va a ver como algo de este estilo que puse en el ejemplo, que yo tengo entendido que se ve de lo más razonable, ¿no? Entonces, bueno, tenemos eso y nada más hay que hacer la acotación que había comentado que teníamos que hacer. Ya los axiomas A4 y A5 nos están hablando de universales. De poder hablar de universales, vamos a poder hablar también de existenciales y todo. Lo vamos a ver con cómo. Lo vamos a ver cómo. Entonces, es importante. En toda teoría matemática, hay objetos, ¿no? Objeto, ente, humano, cualquier cosa, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Ya podemos decir que existe algo, alguien, lo que sea, ¿no? Esto va a ser muy importante, después vamos a ver por qué. Y esta existencial del que estoy hablando no es un existencial en un sentido ontológico, es un existencial en la teoría que te estás construyendo, ¿no? Es decir, ya lo vimos, teníamos hace un par de videos los axiomas de Peano, y en los axiomas de Peano teníamos al uno, ¿no? Ese es un objeto que dentro de la teoría que se está trabajando ya se asume su existencia. Hacerse preguntas, como por ejemplo si ese uno existe en la vida real o algo por el estilo, eso es otra cosa que no estamos tocando ahorita. Dentro de su propia teoría, ya vamos a suponer que siempre está trabajando con existencial sobre objetos. Existe un análisis que termina siendo muy simplón de cuando ya dices no, creo que se llama con modelos vacíos, que es donde no tienes objetos, ¿no? Y resulta que puedes decir todo y nunca, todo lo que no son existencial, es lo que puedes decir, ¿no? Entonces, esos tienen su propio estudio. Ahorita con las cosas que están trabajando, por lo menos en el propio esquema de la teoría que se está trabajando, van a suponer un existencial de por medio, ¿no? Después vamos a ver por qué, porque como están estructurados estas cosas, juegan con el hecho de ya saber que hay algún existencial, ¿no? Entonces, bueno, estos son los esquemas. Son un poquito pesados de verlos en un primer momento, entonces pues, repitan el video la cantidad de veces que quieran, si lo necesitan, pueden volverlos a leer, pueden checarlo con ejemplos particulares y todo. Y pues sería todo por el día de hoy de mi parte. Los veo en el siguiente video.